Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya está grabando, así que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta propuesta. Del ciclo de conferencias de posgrado abierto. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de conferencias de posgrado abierto, organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Muy especialmente, muchas gracias a la magíster Laura Rosso, que ha aceptado la invitación, gracias a la gestión de Marcela Rosena y Eli Zulca, que están ahí fogoneando la experiencia de las conferencias virtuales. Como ya avisé, pero vuelvo a repetir para que quede la constancia, la sesión está siendo grabada y luego va a estar dispuesta para ser accesible a través de los sitios que dispongan Marcela y Eli, y también en el repositorio digital de posgrado. Para los que llegaron un poquito después, les pedimos que manden sus datos completos, nombre y apellido, DNI, para hacer los certificados correspondientes una vez que volvamos a la presencialidad. Sin más demoras, reiterando el agradecimiento, la dejo a Marcela para que haga la presentación de Laura Rosso. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes una nueva conferencia de este ciclo que se llama Pedagogías del Sur, Diversidad y Procesos Interculturales en Educación. Le damos las gracias a la magíster Laura Rosso por compartir con nosotros esta experiencia, por traer a este foro y a este espacio tan sentido por todos y todas. Y les voy a contar un poquito de qué trata el ciclo. Comenzó este ciclo el viernes pasado con la primera conferencia. Esta propuesta reúne 4 conferencias que se anudan a partir de 3 ejes de discusión relacionados con las pedagogías del sur, de lo que hablamos el viernes pasado con la doctora Carla Weinstock, pedagogías críticas, populares, comunitarias, decoloniales, las demandas de los pueblos indígenas y afroamericanos y la educación como un lugar de disputa y resistencia. Algunas de las rutas que se trazan en este itinerario traen otras historias, narrativas, experiencias, saberes y perspectivas teórico-políticas. También decir que este ciclo de posgrado se enlaza o se entrama con el ciclo que trabajamos ya en la primera parte del año, en los meses de julio y agosto, y da una continuidad no tan solo a las temáticas, sino principalmente a las redes que se van tejiendo entre las universidades, y se fortalece el espacio de encuentro en este momento tan atípico, especial y difícil que nos está tocando vivir a todas y todos. Bueno, también agradecer a todas las personas que están reunidas acá. Hay compañeras y compañeros de la Universidad de Jujuy, del Nordeste, de la Universidad de Formosa, Tucumán, Quilmes, Rosario, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Nacional de Comahue, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Salta, también de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional de Salta y de la sede regional Tartagal. También están presentes docentes y estudiantes de institutos de formación docente de Córdoba, Aguaray y de acá de Salta Capital. Así que, bueno, le voy a dar el paso a Eli para que la presente a Laura. Muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse nuevamente a este espacio que proponemos con mucho entusiasmo. Gracias a Laura por sumarse a este ciclo que nos parece de suma importancia para seguir discutiendo temas que nos preocupan y nos ocupan en estos tiempos y en anteriores también, así que bueno, gracias. Laura Rosso es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Nordeste,
Es magíster en Antropología Social por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Es profesora adjunta en la Cátedra de Educación en Ámbitos No Escolares en la Facultad también de Humanidades de la UNE, y ha ocupado también diversos cargos, ¿no? Diversas jerarquías en estos cargos docentes dentro de la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente es coordinadora del Programa Institucional Pueblos Indígenas, también dentro de la Universidad Nacional del Nordeste, y es directora de la Diplomatura Universitaria Pueblos Indígenas e Interculturalidad de esta misma universidad. Bueno, Laura también ha publicado numerosos artículos científicos en revistas, ha participado como autora y coautora de distintos capítulos de libros, así también en diversos proyectos de investigación con diversas participaciones, ¿no? Como codirectora, como integrante, como, bueno, muchas participaciones, y nos interesa rescatar lo que viene haciendo actualmente, pero tiene una larga trayectoria y un trabajo muy profundo sobre temas que tienen vinculación con la desigualdad, con la diversidad y con las poblaciones indígenas en educación superior. Así que muchas gracias, Laura, y te damos la bienvenida y también abrir el debate. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Una alegría realmente estar acá compartiendo con ustedes. Agradezco a la UNSA, como le decimos, a la Universidad Nacional de Salta, a los amigos de la Universidad Nacional de Salta que me invitaron y que siempre estamos ahí pergeñando cosas juntos, intercambios, actividades, así que bueno, muy contenta, también muy contenta de estar acá viendo que hay algunas personas queridas por mí, como Claudia Gota, Verónica Turpin, las chicas de la UNE, las que puedo ver, a Erika Peralta y a Laura Olivera, y a los demás. Muchas gracias. Espero que sea un momento para pensar estas cuestiones que les traigo para compartir. Así que nada, empecemos nomás cuando ustedes me digan. ¿Sí? Yo había propuesto, cuando me invitaron Marcela y Eli, a un título para esta presentación, que le puse interpelaciones actuales de los pueblos indígenas a las universidades convencionales, reflexiones desde una experiencia, es decir, plantear que el trabajo que venimos haciendo en la UNE sirva a ustedes para pensar cuestiones que están pasando en sus universidades o que desean empezar a motorizar. Antes de empezar con mi presentación, quiero decir que, si bien no voy a hablar específicamente de los efectos de la pandemia en las poblaciones indígenas de la provincia del Chaco, sí, todo esto que uno produce y el trabajo que realiza cotidianamente se hace con el peso de las consecuencias que está teniendo la pandemia sobre las poblaciones indígenas, agravando, ¿no?, situaciones ya de extrema pobreza, de desocupación para el caso de las poblaciones urbanas, y eso trae, digamos, también como consecuencia el hacinamiento, el no acceso al agua potable, por ejemplo, y para el caso de las poblaciones rurales, sobre todo el tema de la escasez del agua y las dificultades para llevar a cabo sus actividades productivas, mayores dificultades de las que ya tenían. En términos educativos también el programa se encuentra, digamos, acompañando a los estudiantes en una situación muy difícil. Nuestros estudiantes que ya por pertenecer a pueblos indígenas y todo lo que vamos a trabajar, sufren exclusiones. Estas nuevas condiciones creadas por el aislamiento, obviamente que las agravan, y estamos en conocimiento, por ejemplo, que nuestros alumnos
no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para poder dar continuidad a sus carreras. Comparten teléfonos y computadoras con personas de su familia. Casi el 60% de ellos usa datos móviles para conectarse a clases. Solamente el 30 y pico por ciento cuenta con wifi, y a eso se agrega en este momento cierta crisis energética que siempre vivió nuestra provincia, pero que en este momento ha aumentado, con lo cual la universidad se preocupa porque tengan conexión y ha generado unas becas específicas, pero resulta que hay momentos en que los estudiantes no tienen luz eléctrica. Así que con esas dificultades estamos trabajando, no porque podamos resolver todo, pero sí con el peso de saber que esto se ha empeorado y se han profundizado los problemas. Bueno, entonces, si bien no voy a detenerme en esto, quiero decirle que desde aquí, desde esas preocupaciones también estamos pensando y doy voy a hablar hoy. Bueno, yo organicé la presentación mía teniendo en cuenta como 3 interpelaciones que yo vengo como identificando, son como básicas, que los pueblos indígenas y sus organizaciones plantean en la universidad. Una sería la falta de apoyo al ingreso a carreras de grado de sus miembros, ¿no? Esto basado en la necesidad de contar con profesionales indígenas que aporten a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. También reclaman se generen conocimientos de forma colaborativa en vistas a contribuir a la descolonización de la ciencia. Y el siguiente sería participar en programas, proyectos o iniciativas que persiguen estos fines de decolonización de la ciencia y de inclusión de individuos, ¿no? En esta oportunidad compartiré con ustedes procesos y reflexiones sobre estas interpelaciones surgidos de la experiencia de trabajo en el programa universitario en el que trabajo, bueno, a partir de la narración los invito a analizar algunas cuestiones generales. Me refiero a los obstáculos y a las posibilidades que presentan estas instituciones de educación superior para responder a las demandas referidas. Hablaré de inclusión en la universidad, de participación e interculturalidad, sosteniendo que la participación es un derecho de los pueblos indígenas, pero también es condición para la inclusión y la interculturalidad. Las y les convoco a repensar nuestras universidades desde un lugar, el de su construcción a expensas de necesidades, demandas y expectativas de los pueblos indígenas. Y aquí me detengo a advertir que no se trata de una tarea simple, pues implica tomar distancia de este lugar en el que somos nativos y nativas, donde nos formamos muchos de nosotros y nosotras, donde desarrollamos nuestra vida profesional y desde el que algunos elegimos abogar o militar por una sociedad con más justicia e igualdad. Bien, hecha esta introducción, voy a revisar un poquito la relación que ha tenido el sistema universitario argentino con los pueblos indígenas. No digo nada nuevo si afirmo que estos pueblos viven una situación paradojal en términos de derecho. Su estatuto se encuentra en mejores condiciones que hace unas 3 o 4 décadas. Al tiempo que padecen exclusiones económicas y se exacerban representaciones y actos racistas en su contra. No obstante, desde la lucha y resistencia, las organizaciones étnicas pugnan por producir cambios a estas determinantes materiales y simbólicas, demandando por la ampliación de derechos y la implementación de políticas que concreten los ya aprobados. Importa detenerme en la cuestión legal, porque voy a hablar del sistema, ¿no? Los avances destacados se dieron con la aprobación de la Ley de Educación Nacional, la 26.206, en 2006, porque allí la modalidad bilingüe intercultural alcanzó su institucionalización como una de las modalidades educativas del sistema, ¿no? La modalidad es transversal a todos los niveles, es decir,
desde el nivel inicial hasta el superior no universitario. El Estado se comprometió ahí a financiar escuelas con matrícula indígena y reconoció a los pueblos indígenas como corresponsables de las acciones educativas, como parte de otra serie de reconocimientos muy importantes. Pero respecto a la educación superior en Argentina, las definiciones hasta el momento son escasas. La ley que rige el sistema a la educación superior, ya saben muchos de ustedes, data de 1995, es decir, ha sido aprobada hace 25 años. Ay, perdón, voy a silenciar mi celular. Ha sido aprobada desde hace 25 años. En su artículo 2, por ejemplo, definía que al Estado le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requerida. Bueno, ¿cuándo van a aparecer definiciones referidas a poblaciones indígenas? Recién 20 años después de aprobada la Ley de Educación Superior, ¿sí? En 2015, el Estado se asigna la responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes a estas instituciones, además de promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales. Esto que cito es el artículo 2, inciso C. ¿A qué se habrán referido con procesos multiculturales e interculturales? No lo sé, pero sí reconocen identidades de género. Bueno, ahí hay una imprecisión bastante grave, ¿no? Ahora bien, en Argentina la educación superior, como sabemos, pero digo, vale recordarlo, incluye educación superior universitaria y no universitaria, ¿no? Sin embargo, los avances que se dieron en la 26.206 aplican solo a las instituciones de educación superior no universitarias, no a las universitarias. Con lo cual, en las universidades seguimos con esta vaguedad. A pesar entonces de que estos resultan avances en definiciones legales, tibios digamos, y que el sistema universitario se caracteriza por su bajo nivel de selectividad en el ingreso y el financiamiento mayoritariamente estatal, las estadísticas en Argentina sobre educación superior dan cuenta de un bajo porcentaje de asistencia de estudiantes indígenas en comparación con la población general. Y acá también estamos un poco atrasados con los datos, ¿no? Porque se cuenta con los datos del censo de 2010, una foto de hace 10 años, que esperamos haya mejorado. En ese momento solo el 15% de la población indígena de entre 20 a 29 años asistía a este nivel, frente a un 46% de la población del mismo grupo etario en el país. Sin embargo, sí se registra un conjunto de iniciativas y programas en universidades nacionales que apoya el ingreso de indígenas. Experiencias a las que nombro como iniciativas de base étnica, ¿sí? Y a las que llamaré IBE de aquí en adelante. Un concepto reelaborado por Macarena Osola las define como aquellas políticas y programas que buscan atender las necesidades y demandas de los indígenas en las instituciones de educación superior de tipo convencional. Las IBE surgen en pos de fortalecer los procesos de graduación y posgraduación, en algunos casos, de jóvenes y adultos indígenas, y comprenden un abanico de medidas y acciones heterogéneas y amplias que involucran una gran cantidad de actores, estados, ONGs, funcionarios universitarios, comunidades, organizaciones indígenas, y yo agregaría para el caso de Chaco, iglesias, como un actor siempre presente en el campo educativo indígena. Bueno, en Argentina, hacia 2018 yo realicé un relevamiento rápido y por lo tanto incompleto. Estas iniciativas eran unas 13. En un país que cuenta con 57 universidades nacionales, estatales, y población indígena en todas sus provincias. Todos estos datos que planteo tienen que ver con esto, ¿no? con
con las escasas respuestas que se están dando a la primera demanda, que es por inclusión de indígenas a las universidades. Entonces voy a hablar un poquito de cómo abordamos en una dimensión el ingreso en la Universidad Nacional del Nordeste. Como mencionó Eli, estoy coordinando el programa Pueblos Indígenas de la UNE, ¿no? Es un programa que tiene como objetivo principal incluir a estudiantes indígenas a sus carreras de grado, a quienes pertenezcan a los pueblos con Huichí-Mocoy del Chaco y también a indígenas de otras provincias, ¿sí? Estos estudiantes llegan a la universidad portando trayectorias educativas diferenciadas de otros grupos en mejores condiciones socioeconómicas. Bueno, sin embargo, en la UNE, ¿no?, los datos dan cuenta de un ingreso creciente, ya que se pasó de contar con 14 estudiantes el primer año que se implementa el proyecto, a este año, en 2020, registrar 89 estudiantes, ¿sí?, y 4 egresados ya. En una investigación anterior señalamos que el aumento del acceso de estudiantes indígenas a la UNE se vio influenciado por varios factores, ¿no?, además de la implementación del programa. Uno sería la implementación por parte del Estado Nacional de un programa que apoya materialmente la inclusión de jóvenes argentinos al sistema educativo, me estoy refiriendo al Progresar. Otro de los factores fue el acceso a ingresos fijos de sus familiares. Y el último es el aumento en la matrícula de graduados, o mejor dicho, el aumento de graduados del nivel secundario, fomentado por la obligatoriedad del nivel establecido por la Ley de Educación Nacional. Si bien yo no podría decir que esto replica en todas las provincias argentinas, como estoy hablando del programa, del caso de Chaco, nosotros observamos que sí, digamos, que estas son variables de mucho peso para que se puedan dar mayores ingresos del nivel secundario. Ahora bien, para apoyar el ingreso, el programa Pueblos Indígenas además cuenta con diversos dispositivos. Uno centrado en la ayuda económica, a través de becas, otro en lo pedagógico curricular, ofreciendo tutorías de acompañamiento y un taller de alfabetización académica abordado desde su condición de bilingüismo, es decir, de la condición de bilingüismo de nuestros estudiantes. Además de otras respuestas que se entienden más pertinentes con la diversidad étnica de estos estudiantes. Bien. En un estudio reciente, Lenz ha planteado que el acceso a la universidad, su permanencia y el egreso resultan mejor abordados por la implementación de programas específicos, y ahí menciona el programa de pueblos indígenas como uno de ellos. ¿Hay algún problema o sigo? Bien. Bien. Entonces, esta autora señala que los programas específicos abordan mejor el ingreso, la permanencia y el egreso, porque despliegan dispositivos más adecuados a las necesidades de los destinatarios y su implementación es concebida desde un periodo más extenso. Hasta ahí, bien. Y agradecemos su reconocimiento, pero sin embargo, creemos que esta mirada resulta parcial, ya que deja de lado lecturas del contexto mayor. Las luchas de los pueblos indígenas por el acceso a la educación superior y por relaciones de horizontalidad con las universidades antes que de subordinación. En este programa nos proponemos ir más allá de compensar a él o la estudiante con aquello que el sistema define le falta para ingresar. En su lugar se plantea un abordaje más amplio, buscando responder a las interpelaciones referidas a través del ingreso de lo que hemos llamado lo indígena, es decir, el ingreso de lo indígena a la universidad. Nos referimos a saberes, pero también a sus sabios y sabias, así como a otros actores indígenas participantes de la experiencia. Creemos que este ingreso plantea intersticios en una institución que históricamente ha sido monocultural y por ello excluyente de la pluriculturalidad característica de las sociedades latinoamericanas.
y aquí narro brevemente la experiencia para contarles quiénes son los indígenas que participan y qué hacen. El programa cuenta con una comisión asesora compuesta por 5 representantes de los pueblos indígenas del Chaco, actores que ocupan esta posición en virtud de sus trayectorias en organizaciones étnicas. Sus funciones son definidas en una resolución aprobada por las autoridades de la UNE. Les compete analizar a ellos las presentaciones de los aspirantes y las aspirantes a acceder a becas, como tutores culturales, proponer criterios para abordar las problemáticas de los y las estudiantes surgidas en el cursado de su carrera, pero los acompañan en toda su trayectoria académica y en otras actividades. Me voy a referir acá a su papel como tutores culturales y no voy a desandar mucho el significado del término porque lo hemos elegido así como para que la institución rápidamente comprenda que no son los tutores pares, que son también estudiantes que hacen acompañamiento pedagógico a nuestros estudiantes del programa Pueblos Indígenas. Los llamamos tutores culturales entonces a estos adultos y desde ese papel acompañan. No es una figura que preexista en las universidades. Su tarea se va definiendo y adquiere identidad en el devenir. Sobre las definiciones y sentidos dados por ellos, por un lado, buscan generar cambios hacia dentro de la universidad en la forma de acompañar las trayectorias de estos estudiantes. Y hacia afuera, en el plano de las representaciones y proyecciones de las comunidades sobre la educación universitaria. Sobre el primer interés, el grupo se propone construir un saber hacer pedagógico distinto. Usualmente la institución, ante uno o una estudiante que no alcanza un rendimiento regular, se organiza clasificando problemas y ofreciendo dispositivos para abordarlos. Si le afectan necesidades económicas, responde con ayudas materiales. Si lo aquejan enfermedades, le ofrece atención médica. Y o si presenta problemas de aprendizaje, los aborda desde lo psicopedagógico. El objetivo es la construcción de un sujeto que, salvadas estas dificultades, se maneje de manera autónoma. Estoy hablando de la perspectiva de la universidad, ¿no? Al respecto, Greenberg va a señalar, en las instituciones educativas el gobierno de la conducta se vuelve autogobierno, autorregulación de un sujeto comprometido y responsable que se autoevalúa porque forma parte de su proceso de autoperfeccionamiento. A ustedes supongo que esto les va a resonar con la construcción de un individuo autónomo, que es lo que se busca en la universidad. Bien, los tutores culturales, aún sin prescindir de estos dispositivos habituales, participan en la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y las estudiantes desde una perspectiva diferente. La lógica individualista y de abordaje por compartimentos choca aquí con las lógicas comunitarias indígenas, con los conocimientos integrales, espirituales. Esta diferencia aparece cuando uno de los tutores explica su tarea. Dice, sabemos que a veces influye mucho el contexto donde está inserto el alumno. Para nuestra cosmovisión es muy necesaria esa visión. En palabras de él. Revisamos casos particulares, no es tanto académico, sino contención de la parte espiritual. Después, si quieren, amplío a qué se estaría refiriendo con esto, con lo espiritual. Respecto a la búsqueda por el cambio de percepciones desde las comunidades, coinciden en hacerlo desde un saber sobre las necesidades emergentes, actuales de estas comunidades. Afirman su presencia en el programa Pueblos Indígenas por considerar que son quienes poseen conocimientos de prácticas y conductas que cambian, así como de aquellas que permanecen en las comunidades y familias indígenas. Muy interesante esto. Como ellos mismos se perciben como ocupando un lugar liminal, fronterizo entre las comunidades y la universidad. Desde allí buscan actuar como aliados de los y las estudiantes indígenas, generando confianza por compartir valores, formas de entender el mundo y las relaciones. Además son personas con quienes se pueden comunicar en su lengua, ¿no? En una institución donde el castellano es la lengua dominante. Se definen como articuladores entre dos modelos en los casos que corresponda, acompañando a aquellos estudiantes que vienen de escuelas bilingües interculturales en el ingreso a la universidad.
El desempeño de este papel de tutores culturales discurre en la universidad, institución en la que tradicionalmente, para el ejercicio de funciones, se valoran los títulos que la gente posee. En ese contexto, que un actor subalternizado hable y plantee disensos, requiere de un proceso de afirmación y convicción desde los fines de su presencia. Es algo que también tienen claro, ¿no? Bueno, con esto cierro lo del trabajo de inclusión, que es mucho más complejo, pero yo quería trabajarlo desde lo que tiene que ver con la participación indígena. Respecto a la participación indígena, es un derecho reconocido, ¿no?, en el convenio internacional de la OIT, el 169, es aprobado este convenio como ley nacional y luego se espera que las jurisdicciones provinciales guarden coherencia con la ley nacional. Aquí, los que estamos interesados, digo yo, en hablar sobre la participación en las universidades convencionales. Cuando me refiero a las universidades convencionales, son las dominantes en nuestro país. En otros países hay universidades interculturales, universidades indígenas, hay una diversidad de instituciones, pero en nuestro país predominan estas instituciones que no han sido explícitamente creadas y diseñadas para responder a las necesidades, demandas y propuestas de los pueblos indígenas o afrodescendientes, tal como las ha definido Daniel Mato. Esta identidad institucional constriñe los alcances del derecho a la participación indígena. ¿Por qué? ¿Cuál es el tipo de gobierno de estas instituciones? ¿Sí? Son instituciones estatales autónomas. Autonomía desde lo jurídico significa para las universidades autogobierno, decisión de políticas internas, determinación de los objetivos de su actividad y la distribución de sus propios recursos. Vacarezza sostiene que en el imaginario colectivo universitario, autonomía refiere a democracia, ¿no? Se trata de un gobierno sustentado en la elección democrática de las autoridades institucionales. Una democracia que sin embargo se articula con la jerarquía del saber, ¿no? Debido a que no puedo asegurar que en todas, pero en la mayoría el voto es calificado, representado esta jerarquía en la proporcionalidad de los claustros. Ustedes saben que hay 4 claustros: el de alumnos, el de docentes, el de egresados y el de no docentes. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, valga aquí, de las organizaciones étnicas, no integran los órganos de gobierno y por lo tanto no participan en las instancias decisorias de tales instituciones. Sí existen universidades donde esto, en Argentina, donde sí hay organizaciones de la sociedad civil que son parte del gobierno de la universidad o tienen alguna participación. Bueno, pero como dijimos recién, hay iniciativas de base étnica en nuestro país, entonces me pregunto qué tipo de participación se les da a los indígenas ahí o se promueve, y en qué ámbitos y quiénes participan. En general, estas IBE desarrollan acciones en extensión o en inclusión, o acciones vinculadas a la inclusión de estudiantes, ¿no? Y no en todas las IBE se da la participación indígena. En algunas se dan las funciones de extensión, otras en la de inclusión o en ambas a la vez. Solo una iniciativa que tenga conocimiento yo, se pueden haber producido cambios en este tiempo, ha producido innovaciones en el currículum, logrando incluir una cátedra sobre pueblos originarios en el plan de estudio de una carrera. Me refiero a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Si hay cambios, si hay universidades que tienen incluidos este tipo de cátedras, sería lindo compartir aquí la experiencia. Incluidas no como cátedras libres, sino como cátedras de materias de planes de estudio. Bueno, volviendo a las IBES, ¿quiénes participan? En algunos casos lo hacen solo jóvenes indígenas en su condición de estudiantes, en otros solo adultos en su condición de sabios y o referentes, y en otros casos se da la participación de ambos jóvenes y adultos, ¿no?
Para el caso del programa Pueblos Indígenas, hasta el momento solo participan adultos, y aquí se observa una tensión entre, por un lado, la búsqueda por preservar la práctica tradicional que valora los consejos de los mayores, y por tanto, y por otro, la tensión está dada en el reconocimiento de los jóvenes como sujetos políticamente activos con derecho a la participación. Entonces, aquellas IBES en donde se habilita la participación, vemos que las instancias, alcances y actores son definidos de una manera particular en cada universidad, es decir, no hay una homogeneidad. En la UNE ya estuve comentando que los referentes participan como tutores culturales. Bien, agrego aquí el ámbito de la gestión asesorando la coordinación. Allí las sugerencias y opiniones acordadas en reuniones con esta comisión son consideradas en primer orden, las opiniones y sugerencias de los indígenas, son consideradas en primer orden en el momento en los que se toman decisiones. Para cerrar este tópico, sostengo que la participación es condición para el desarrollo de un proyecto educativo intercultural, como ya lo dije al principio. Pero desde una perspectiva que suponga su realización a través del diálogo, no desde una perspectiva que suponga su realización a través del diálogo basado en el respeto a las culturas relacionadas, ya que tal perspectiva invisibiliza las relaciones interétnicas asimétricas preexistentes. La participación indígena se da en un campo de disputas en posiciones desiguales. Sin embargo, también opto por develar, así como mostrar estas diferencias, estas posiciones desiguales, opto por develar los avances de los referentes del programa Pueblos Indígenas, buscando abrir, ocupar, construir espacios desde los cuales pugnar por la horizontalidad en las relaciones. Dicho con sus palabras, el hueco por el que ingresar y comenzar a ocupar espacios en una institución que históricamente los excluyó. Bien. Voy a comentarles rápidamente una experiencia ahora formativa, ¿no? En la UNE el funcionamiento de la comisión genera sinergia y en el discurrir emergen demandas. Una de ellas es la formación intercultural para y con la universidad. Estamos hablando del núcleo más duro, el del conocimiento hegemónico, el que se enseña en los planes de estudio. Allí las pugnas son las más difíciles, dada la relación colonial establecida por la universidad con conocimientos a los que define como locales, no científicos, a los que consideran no alcanzan el estatuto de verdaderos objetivos, más allá de que quienes estamos aquí probablemente pertenezcamos a las ciencias sociales y a las humanidades, y sabemos también que estos mandatos nos hacen a nosotros también ruido, nos incomodan. Pero sí es cierto que hay una relación desigual en relación con el conocimiento que poseen los pueblos indígenas, generando así una exclusión que no asume el sesgo eurocéntrico reproducido y fortalecido por nuestras instituciones. La búsqueda constante radica en identificar, como dijimos, los huecos e intersticios en esta relación desigual. En el caso aquí trabajado, consideramos que los años de implementación del programa Pueblos Indígenas y las experiencias de cátedras, equipos de investigación y extensión que trabajan con pueblos indígenas en la UNE nos permitían pensar en una propuesta formativa. De esta manera surgió la idea de la diplomatura Pueblos Indígenas e Interculturalidad. La misma aportaría al objetivo del programa de promover procesos de interculturalidad. Como aportaría un principio de la Facultad de Humanidades, que es la facultad que tuvo a su cargo el desarrollo de esta propuesta, que consiste en trabajar en todas las áreas para asegurar los beneficios de la educación superior, tanto para la comunidad interna como para la comunidad regional, ¿no? Es una propuesta de gestión de la Facultad de Humanidades de la UNE. Bien,
El formato, para decirlo, las diplomaturas de extensión permite en nuestra universidad que idóneos sean parte de equipos docentes. Es decir, no necesariamente profesores con título superior. Por eso pudimos conformar para la diplomatura un cuerpo docente con indígenas y no indígenas. Los indígenas fueron sabios y sabias, maestros y referentes, reconocidos y reconocidas en sus comunidades por sus saberes, trayectorias de lucha en la defensa de sus derechos. Los no indígenas, profesores de reconocida trayectoria en las disciplinas que aportaron fundamentos teóricos, docentes y profesionales con experiencia en el desarrollo de políticas y proyectos indígenas. La propuesta estuvo destinada a un público usualmente no considerado por las universidades, ¿sí? Líderes indígenas y representantes de sus organizaciones, pero también agentes de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, profesionales de diversas disciplinas comprometidos con la temática. El grupo de cursos, esta diplomatura ya culminó su primer corte. El grupo de cursantes provino de tres provincias del NEA, Chaco, Formosa y Corrientes. Los cursantes tenían diversos niveles educativos, universitario, terciario, secundario, completo e incompleto. Usamos también esta posibilidad que tienen los mayores de 25 años de ingresar a la universidad. Eran indígenas y no indígenas. Los indígenas fueron, digamos, de los pueblos Con, Huichí, guaraníes y Mocoy. Desde lo curricular, el trayecto ofreció conocimientos sobre la situación latinoamericana, nacional y regional de los pueblos indígenas, en aspectos sociodemográficos, lingüísticos, políticos, educacionales y económicos, al tiempo que se brindaron herramientas teórico-metodológicas para el estudio e intervención en proyectos que interpreten las necesidades y demandas de los pueblos. No voy a poder explayarme más, pero respecto a los logros, reproduzco acá un fragmento de un posteo de Arminda Paico, una cursante huichí de Formosa, psicopedagoga ella. Y hace una síntesis personal de la experiencia. Dice: qué alegría, un logro más. Lo hemos hecho entre todos y todas, pues ha sido una oportunidad de aprendizaje realmente valioso y constructivo, donde la experiencia, el saber y la palabra podían circular entre todos y todas, donde el aprendizaje intercultural fue posible y valorado desde una simetría de relaciones entre personas de diferentes culturas, a partir de la cual pudimos vincularnos, comunicarnos, enriquecernos y proyectar juntos. La Universidad Nacional del Nordeste, pública y gratuita, fue el escenario para cobijar y tramar cosmovisiones diversas, permitiéndonos también proyectar maneras de replicar este aprendizaje en otros lugares. Seguimos soñando con un mundo que abrace la interculturalidad basado en el respeto y la no violencia. Bueno, creo que estoy en media hora, voy a leer las conclusiones, o el cierre más bien que propongo, si les parece a las chicas. ¿Sí? Bien. Sí. El tema de las interpelaciones, vuelvo ahí, ¿no? Creemos, a partir de esta experiencia, que la participación puede cuestionar las formas usuales de inclusión que desarrollamos en las universidades. En este caso, a través de los tutores culturales, ellos en su tarea de acompañamiento construyen un saber que habilita nuevas prácticas pedagógicas, poniendo en cuestión las instituidas en la universidad, buscando socavar los conocimientos y dispositivos pedagógicos usualmente dirigidos a los estudiantes, para proponer una mirada más amplia, desde lecturas actualizadas sobre las comunidades indígenas. Esta población y sus organizaciones demandan transformaciones a las universidades convencionales, nos demandan, ¿sí? Las interpelan a comprometerse, nos interpelan. Se trata de un compromiso que requiere de lecturas atentas a una cuestión central, las diferencias en la distribución de poder de los grupos dentro de estas instituciones. Las organizaciones indígenas, como hemos dicho, no poseen representatividad en el gobierno de las universidades.
¿Cuáles son las posibilidades de cambio que estas iniciativas pueden generar al interior de estas instituciones? A mí me parece oportuno parafrasear a Catherine Walsh. Ella dice, corremos el riesgo de implementar políticas que pretenden incluir dentro de las actuales estructuras sociales, como si esta inclusión podría transformar o radicalmente cambiar tales estructuras y el peso vigente de la colonialidad. Entonces, la participación indígena podría aportar a desarticular esas estructuras, aunque no lo asegura. Es requisito sopesar esto que decíamos, la distribución de poder entre indígenas participantes de estas experiencias y los demás actores institucionales. Las iniciativas de base étnica que se propongan en universidades convencionales corren el riesgo de invisibilizar los obstáculos aquí identificados. Sin embargo, si se incorporan estos al análisis, podrá advertirse también cuáles son los espacios y prácticas a crear, a imaginar, a practicar, repitiendo lo de práctica, para pugnar por el cumplimiento del derecho de estos pueblos a una educación superior, participativa e intercultural. Nada más. He terminado, por lo menos, la exposición. Bueno, muchas gracias, Laura. Muy clara la exposición y muy sugerente para trabajar dentro de nuestros espacios. Ahora vamos a dar unos momentos para que las personas que están aquí puedan consultar, puedan hacer comentarios, y bueno, y Laura va a ir respondiendo cada una de las inquietudes que tengan los participantes, si tuvieron alguna duda o lo que sea. Lo pueden comentar en el chat o nos pueden avisar y activar el micrófono, así pueden expresar. Mientras las compañeras y compañeros piensan algunas inquietudes, bueno, muchas gracias, Laura, muy clara la exposición. La experiencia de este tipo de inclusión, de incorporación de los tutores, es desde hace cuántos, digamos, qué recorrido tuvo en la universidad. Vos hablaste de cuántas personas accedieron en relación a estudiantes indígenas, pero la pregunta tiene que ver con que nos cuentes un poquito más el detalle, digamos, de la práctica, cómo se fue dando, cómo fue esa vinculación, si se hizo, digamos, seguramente superando muchos obstáculos. Bien, la participación indígena está desde la redacción misma del proyecto, del programa. Como les digo, lo que se hace es aprovechar las experiencias que ya tienen las cátedras o equipos de investigación. Entonces, en este caso se invitó a un referente wichí, que además tiene, digamos, la experiencia de haber vivido en otros países y conocer otras organizaciones y formas institucionales, educativas para con estos pueblos. A partir de ahí se convocó a referentes de los 3 pueblos indígenas y bueno, digamos, están presentes desde el inicio, en 2011, pero lo que hicimos fue avanzar en su reconocimiento institucional a partir de la aprobación de una resolución que los reconoce como comisión asesora, y también define sus funciones, pero no es que el Consejo Superior de la universidad se sentó a ver qué funciones podían tener, sino que las elaboramos en conjunto desde el programa con ellos, ¿sí? Así que bueno, esa comisión funciona, hubo algunos cambios, ahora estamos trabajando el tema de la incorporación de mujeres a la comisión, y también de la incorporación de estudiantes, pero lo estamos haciendo de a poco, con resguardo. Bueno, pero eso sería en términos de la coordinación. También participan indígenas ofreciendo cursos de capacitación.
la participación en, como docentes de la diplomatura. Hay equipos que hace tiempo trabajan con sabios y sabias, gente que estudia sociolingüística, gente que trabaja el tema de relaciones interétnicas, antropología social, antropología educativa, así que todos esos equipos pudieron estar, derecho también, pudieron estar en la propuesta de la diplomatura, por ejemplo. Y desde hace unos años también los estudiantes indígenas que son avanzados en sus carreras son tutores pares, que es el otro tipo de tutorías que ofrece el programa. Así que de a poco se va ampliando. Está muy bueno, está muy bueno. No, y también me quedé pensando mucho en esta cuestión que vos trajiste con tanta claridad, esto de cómo, digamos, la ausencia de la incorporación al currículum de la problemática de los pueblos indígenas. Y pensaba no solamente en la incorporación como materia, sino también en la práctica digamos, dentro de las ciencias sociales, de una perspectiva crítica acerca de los conocimientos eurocéntricos. No sé cómo será en tu universidad, pero en mi universidad muchas materias aún tienen un sesgo absolutamente eurocéntrico y no son muchos los profesores los que, digamos, hacen referencia a eso, problematizan la situación o matizan con por qué estamos estudiando desde esta perspectiva. Es decir, me parece a mí, por eso está interesante, digamos, cómo estas IBE interpelan a la universidad. El riesgo que por ahí uno ve cuando hace las lecturas de las diferentes experiencias es que por allí se transforman en una suerte como de burbuja que al interior se problematizan, se traen conocimientos, personas, sujetos históricos, sujetos de la comunidad, pero que al interior de la universidad eso no hay un correlato, un atravesamiento de esas problemáticas. Bueno, nada, esa era una reflexión. Acá Realmente, ya empezaron a... Es la lucha más difícil, la lucha por el conocimiento y por la decolonización. Sí, sí. Acá ya empezaron a participar en el chat. Dice Adrián Raño. Mi consulta es qué cantidad ingresa y qué porcentaje de estos egresa con los dispositivos de acompañamiento. Ivana Suárez dice, el programa es financiado por la universidad. Mariela Ailán dice, en Salta se implementó una carrera de nivel superior, el profesor de educación primaria con orientación cultural bilingüe. Exacto, claro, que esto era un poco lo que decías, Laura, que queda dentro de digamos, queda en el paraguas de la 26206, porque justamente está incorporado a los institutos de formación docente. Respecto de la primera consulta, nosotros anualmente ofrecemos 30 becas, pero eso no es un requisito para el ingreso, cualquier estudiante lo puede hacer, el tema es que la beca, bueno, es una ayuda económica importante, ¿no? Así que tenemos un ingreso que está, digamos, en las 30. Este año, antes de la pandemia, fue la primera vez que ingresaron unos 35 estudiantes indígenas y la universidad decidió que igual les daba la beca a todos, porque fue apenas el inicio y ahí ya se resolvió, se definió lo del aislamiento. El tema del egreso, obviamente que vamos a hablar de números bajos, pero también nosotros trabajamos la cuestión de la ansiedad por el egreso, que en realidad nos es propio a los adultos, con el acompañamiento de los referentes que nos dicen, miren, esto es algo que está pasando por primera vez en la historia, ¿no?
los indígenas no iban a la universidad y ahora vienen a la universidad. Las dificultades que se tienen son muy, muy duras, muy fuertes. Entonces, nosotros más que, o sea, obviamente que nos interesa el egreso y la promoción sobre todo, ¿no? Trabajamos con otros conceptos de permanencia que complejizan un poco más y que tienen que ver no solo con la mirada sobre el trayecto académico, sino también con cómo los estudiantes indígenas van construyendo redes hacia el interior de estas universidades, donde no todos sus compañeros son indígenas, donde aprovechan los recursos que les ofrece tanto la universidad como sus familias, es muy importante, y también procesos que están haciendo los estudiantes de apropiación del espacio universitario, ¿no? Organizándose como grupos para empezar a trabajar en realidad más al interior de ellos, del grupo, y fortalecerse en su identidad étnica. Nosotros más bien observamos eso, también vemos cómo la permanencia, digamos, la continuidad en los estudios a veces se ve cortada, y lo bueno es que hay un retorno, se retoman las carreras universitarias, porque lo que les suele suceder a nuestros estudiantes es que, bueno, son padres o madres en el camino, y eso hace que retrasen un poco, que suspendan por un tiempo, pero vuelven después, así que es una mirada un poco más compleja respecto de la permanencia y el egreso, y también observar, perdón que me extienda con esta respuesta, qué están haciendo los estudiantes en sí en relación con la comunidad, no necesariamente los egresados. Es decir, cómo ya lo que aprenden, para decir, en la universidad, lo redefinen en términos de necesidades hacia dentro de sus comunidades. No todos lo hacen, porque hay mucha, digo, por toda lo difícil que es cursar carreras. También valoramos a aquel que solamente se dedica a estudiar. Y también al tiempo que valoramos a aquel que hace trabajo comunitario, trabajo de extensión, etc. Eso. Respecto al financiamiento, ese es un tema bien delicado para las IBE, porque al no haber un apoyo, digamos, de parte del Estado, de la Secretaría de Políticas Universitarias, no existe una normativa en relación con estos programas. Entonces, nosotros obtenemos financiamiento que se corta. Por ejemplo, nuestro programa en este momento no tiene financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias porque terminó un proyecto que teníamos. Y ahora lo financia la universidad con sus propios fondos. Y antes lo financiaban entre dos. Es algo muy, muy complicado y nos pone en una situación de precariedad importante. Eso. Esa es la situación de todas las IBE. Bueno, también hay un comentario de Mariela Ailán, que ella cuenta sobre el profesorado de educación primaria con orientación en educación intercultural bilingüe, y sostiene esto, ¿no?, de que estas carreras de hecho tienen poca presencia de jóvenes indígenas. Y el cuerpo docente, digamos, estuvo integrado por algunos docentes o idóneos del pueblo huichí, por ejemplo. Son carreras que se crean, digamos, con esta intención, pero después terminan, digamos, con pocas personas de pueblos indígenas, ¿no?, en estas carreras, sobre todo después cuando tengan que promocionar y demás. No conozco las estadísticas, pero pasa algo parecido, digamos. Aquí Alejandro Torres dice: muy buenas tardes, saludos del sede regional Tartagal. Con respecto a lo que ha planteado el comienzo de la conferencia, me llega a la cabeza a lo que en el día de ayer se planteó una sesión extraordinaria. Justamente tocaron este tema con los estudiantes de enfermería que están ubicados en Santa Victoria Este, a más de 250 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Ayer expresaron estas desigualdades que todos en su mayoría están atravesando. Comentaban los mismos docentes que durante esta nueva normalidad
les tocaron evaluar y se llevaban la sorpresa de que algunos estudiantes se presentaban en la fecha y hora que se les dijo y luego no están en las actas para poder finalizar sus materias. Argumentaban que en una segunda instancia se podían volver a presentar. Mi planteo es que ante esta dificultad, uno está de alguna manera como frenando su avance dentro de su trayectoria, ya que en un segundo llamado puede que se haya querido presentar a otras materias. La verdad es que es todo un tema en esta nueva normalidad. Ivana Suárez dice, por eso preguntaba, porque los recursos son importantes para la continuación de estas decisiones que impactan en las comunidades. Muchas gracias por las palabras de los participantes. Gracias, Pedro e Ivana. Sí, bueno, justamente sí, también es interesante todo esto que planteaste al principio de cómo impactan las situaciones de la pandemia con la dureza que impactan cuando ingresa a la comunidad. Y acá lo que trae Pedro también tiene que ver con por allí, dificultad en el encuentro, porque, bueno, si no hay una mesa de examen, eso también demora y dificulta las trayectorias de los estudiantes. La verdad es que los docentes tenemos que trabajar mucho el tema de cómo se cruza la virtualidad con las exclusiones o con posibilidades de inclusión. Creo que yo reconozco, soy profesora y que ocupo mucho tiempo pensando, no tengo estudiantes indígenas en mi materia en este momento, pero para los estudiantes en general, es decir, mucho tiempo de pensar cómo proponer estrategias que no los dejen afuera. Hay estudiantes que no son indígenas, como ya les digo, que me avisan que se les cortó la luz. Así que bueno, toda esta cuestión de las clases sincrónicas, de la conexión, parecería que generan más problemas que beneficios para los que están más lejos en términos de recursos, ¿no? Respecto del tema del cómo se financian, de Ivana Suárez, que lo estoy leyendo acá, yo lo que les puedo transmitir, me parece que es algo que compartimos algunos de los que estamos presentes aquí y otros, es que hay que trabajar mucho la cuestión y hay que aprovechar todas las instancias que se puedan para realizar demandas por el financiamiento. Ya sea no solo por el financiamiento, sino también por la existencia de una legislación en la cual haya un compromiso del Estado por asegurar, garantizar el derecho a la educación, el acceso, la permanencia y el egreso. Se están produciendo algunas discusiones en torno a lo que sería la nueva ley de educación superior. Está bueno intervenir, por ahí uno no puede estar en todo, pero sí puede acercar a quienes participan estas demandas. Los pueblos indígenas tendrían que tener presencia también ahí. Y como me parece les fui planteando, lo que me interesaba era mostrarles los espacios que sí tienen las universidades y donde podemos hacer cosas, donde podemos abrir. Y una cosita más te quería decir, Marcela, me pareció súper interesante lo que planteabas respecto de el abordaje, es decir, que no remite solo a la cuestión del conocimiento y la interculturalidad. La verdad es que si uno se pone a pensar en el conocimiento pedagógico didáctico que nos lleva a tener determinadas prácticas, también ahí hay que decolonizar. Por eso traje el tema de la experiencia de los tutores culturales, porque nosotros los que estamos en educación nos gusta mucho esto, nos dedicamos a esto, estudiamos, etcétera, pero acá estamos ante la presencia de pedagogías decoloniales, otras formas de pensar el acompañamiento y
y la educación de una persona que no es un individuo solo, sino que es parte de una comunidad, de un proyecto colectivo de profesionalización. Todo eso pesa en términos buenos, digo, a la hora de pensar estos programas como posibilidades. Eso. Bueno, una última pregunta, así ya vamos empezando a dar cierre. Dice Sonia, ¿cuál es la importancia del tutor par si es para alumnos de pueblos originarios? ¿No les parece que deben ser también de pueblo? Creo que dijiste que sí eran representantes. Sí, vamos a ver, porque la cuestión del tutor par tiene que ser Sonia es quien hace la pregunta o lo plantea. En el ingreso, digamos, todos hemos experimentado ese proceso de desconocimiento, de ser parte de la nueva institución. Entonces consideramos que es necesario que esté un par avanzado. Lo que pasaba cuando inició el programa es que no había pares indígenas, estudiantes indígenas avanzados, y a medida que van avanzando, nosotros les proponemos que sean tutores pares. Y la verdad es que está buenísimo eso. Hay ya un grupo de unos 4 tutores, ahora tal vez por egreso del estudiante de Derecho, solamente hay 3, si no me equivoco, pero hubo entre 4, 5, y otros que van avanzando y lo ven como una posibilidad. Esa es la cuestión. No es obligatorio ser tutor par si sos estudiante indígena. Nosotros los invitamos porque hay que tener ganas, ¿sí? Hay que tener ganas de acompañar y hacer el trabajo que le corresponde al par. Así que bueno, en este proceso estamos. Bueno, y una última pregunta. ¿Estos tutores pares se concursan o cómo es, o se llaman voluntariamente? No. Los tutores pares, no los adultos, ¿verdad? Claro. Sí, los tutores pares, acá hay una compañera que es Laura Olivera, que fue tutora par, son buscados, convocados por sus aptitudes, su formación previa de trabajo con comunidades o que estén interesados. Y con ayuda de los secretarios de Asuntos Estudiantiles de las unidades académicas, que nos sugieren perfiles, nosotros hacemos entrevistas y vemos cuál podría ser el más indicado. Y luego también les damos cursos de formación en tutorías, ¿sí? Y últimamente lo que hemos planteado es que, bueno, que como ya tenemos un grupo de tutores que viene hace tiempo, la necesidad de no formarse solo como tutor par, sino formarse en educación intercultural. Es decir, dar pasos que no remitan siempre a lo mismo, sino, bueno, avanzar, ¿no? Y también se están planteando participaciones en los mismos tutores pares hacia el interior de ese curso, etcétera. Es decir, mover la cuestión, esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Laura. No sé si alguien más, pero vamos cerrando, si no, agradecerte mucho la participación y esta experiencia tan valiosa que ha ido creciendo y la han complejizado un montón, porque esto de ir trabajando con las comunidades y desde una universidad es como muy, ¿no? Un desafío muy grande, digamos, pero creo que van avanzando, pese a todas las dificultades que nos comentás sobre financiamiento y demás, pero creo que es una linda experiencia como modelo, como para replicar, ¿no? Pensar esos espacios dentro de nuestra universidad. También tenemos tutorías pares, pero bueno, tienen otro tipo de funcionamiento. Así que gracias a todos los que estuvieron participando por interesarse en cada una de las propuestas. Así que bueno, y vamos cerrando, agradecer a Marcela y le dejo ahí también, para que diga alguna palabra más. Una última cosita. Si van a escuchar van a escuchar a mi perro, pues ya quiere que salga de la computadora, pero voy a hablar igual. Quería también invitarlos a una actividad que está coordinando la UNE y que vamos a difundir en
en nuestra página de ciclo de posgrado. No sé si lo querés decir con más claridad vos, Laura, a ver si... Ay, tendría que tener a mano el título. Flyer. Sí, acá lo tengo el flyer. ¿Sí? ¿Lo decís vos? Sí, sí. A mí, si vos lo tenés, acá lo tengo. Así que me lo mandaste acá. Se llama acá. Yo lo digo, políticas y proyectos de inclusión e interculturalidad en universidades con pueblos indígenas de Brasil, México, Colombia y Argentina, experiencias de cooperación en América Latina. El martes a las 11 está el primer ciclo, van a haber colegas de Colombia, de Río Grande do Sul, Brasil, Daniel Mato, que es de UNTREF CONICET, y Alejandra Vergaña de la UNSA. La idea es trabajar la posibilidad de experiencias de cooperación internacional, y como les había comentado a las colegas al iniciar, invitamos especialmente a la rectora de la UNE, que en este momento es presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, que está también muy interesada en instalar el tema de pueblos indígenas y universidades en esta gestión. Sí, también podemos, si por ahí, perdón, si por ahí no están en el ciclo, podemos enviar esta información por los mails que ya tenemos, ¿no?, registrados para los que estén interesados. Muchas gracias. Nos va a ayudar a ver que en otros países por ahí compartimos los mismos problemas, pero también hay como imaginación de nuevos proyectos y respuestas. Yo les agradezco a todos, de verdad. Me cuesta mucho el tema de la virtualidad, porque falta ese contacto cara a cara y uno a veces no sabe si lo que está diciendo es interesante. Los comentarios acá dicen que sí. Y bueno, esta es la forma en que podemos relacionarnos en este momento, así que es importante también. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Y bueno, será hasta la próxima conferencia, que es el día 27 de octubre. Bueno, saludos para todos. Gracias, Laura. Muchas gracias. Buen encuentro. Chao, chao.